¿Tienen alguna duda de los temas que ya vimos? ¿O empezamos directamente con parciales? Bueno, veamos entonces los parciales, ¿sí? Por ejemplo, estos son parciales del año pasado que me pasaron. En este, por ejemplo, dice en la figura que se muestra a una barra de 90 newton de peso y que en el extremo B sostiene una carga Q, que pesa 244 newton. Siendo alfa 24 grados, la longitud de la barra L es igual a 10 metros y A es igual a 4,7. Hay que encontrar la tensión de la cuerda y la reacción en el apoyo A. Nosotros siempre vamos a tener, siempre que tengamos este tipo de barra con una articulación en un extremo, ¿sí? Y acá va a tener una cuerda y un peso colgando en el otro extremo. Esta distancia la vamos a colocar un poco más aquí. Si analizamos nosotros las cargas, vamos a ver, tenemos el peso Q colgando en el extremo, la tensión del cable que va a tirar hacia atrás. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. La tensión del cable que va a tirar hacia atrás y el peso de la propia viga, que siempre está ubicado, cuando la viga es uniforme, en el centro de la viga, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una vinculación de este tipo, ¿sí? Una vinculación que es una articulación que sostiene, va a tener dos reacciones de vínculo, ¿sí? Reacciones de vínculo es lo que se llama a la forma en la que actúa esa vinculación con respecto a las fuerzas que actúan en el cuerpo que está sosteniendo. Entonces, las articulaciones como esta, ¿sí? Que son tipo bisagra, producen dos reacciones de vínculo, una vertical y una horizontal, ¿sí? El sentido que ustedes le den a esas reacciones de vínculo va a depender del sentido de las fuerzas que tengan, ¿sí? Como yo tengo dos fuerzas hacia abajo y una hacia arriba, la reacción la voy a poner hacia arriba como para equiparar un poco las fuerzas que actúan. Si me fijo en la tensión del cable tiene una componente X hacia izquierda, por lo tanto la reacción la voy a poner hacia derecha, ¿sí? Esto se hace siempre con el fin de que cuando nosotros calculemos, la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, ¿sí? Ya sea en X o en Y. Entonces, teníamos el peso Q, la carga Q, de 244 newton, el peso de la barra, P, que es de 90 newton, el ángulo alfa de 24 grados, y las longitudes, la longitud A y la longitud L. La longitud L, que es la longitud total, son 10 metros, ¿sí? Entonces tengo 10 metros hasta acá. La longitud A es desde el borde hasta el punto en donde se encuentra aplicada la tensión. Ahí nosotros tenemos 4,7 metros. 4,7. Y el peso, siempre un peso cuando una viga es homogénea, va a estar ubicado a la mitad de la distancia. Si tenemos una viga de 10 metros, el peso se va a ubicar a los 5 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Si seguimos analizando esto, vamos a ver que podemos plantear distintas ecuaciones, ¿sí? La tensión, como tiene un ángulo, se puede descomponer en una tensión en I
y una tensión en X. Y ahora vamos a plantear las distintas sumatorias. Ya tenemos todas las fuerzas aplicadas ya en X y en Y, así que podemos empezar con las sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X para que esto se mantenga estático tiene que ser igual a 0. En X yo voy a tener hacia derecha positivo la reacción de vínculo a X, ¿sí? Ya que está A porque está aplicada en el punto A, X porque se dirige en dirección X. Menos la otra fuerza que tengo en X, que es la tensión X, Tx, igual a 0. De acá también voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0, y si me fijo en Y tengo hacia arriba la tensión en Y, hacia arriba la reacción de vínculo en A, en el eje Y, hacia abajo el peso y hacia abajo la carga Q, todo igual a 0. Si analizamos las ecuaciones vamos a ver que tenemos una incógnita, 2, 3 incógnitas, ¿sí? La TI no la voy a contar como incógnita porque TI es solamente T por el seno del ángulo que forma de 24 grados, y la TX sigue siendo la misma T por el coseno de 24. Entonces forman una sola incógnita. Me está faltando una ecuación. La ecuación que voy a plantear es la sumatoria de los momentos respecto del punto A. Ahora, la importancia de elegir bien cuál es el punto para tomar Profe, momento. Sí, no veo que estás grabando. sí, acá está. ¿Ves? Sí, sí, estoy grabando. A ver. ¿Se ve que está encendida la grabadora? No. ¿Qué? Ahí se ve la grabadora. Ah, ahora sí. Bien. Entonces, como decíamos, la importancia de tomar momento siempre va a ser el punto en donde yo elija dónde tomarlo, ¿sí? Hay puntos específicos en los cuales yo puedo tomar y eliminar incógnitas. Por ejemplo, si yo tomo en el punto A, donde está distanciada de 4,7 metros, elimino la tensión, porque al pasar la tensión por el punto donde estoy tomando momento, su distancia es 0. Si yo pongo el punto de apoyo, como dijimos acá, en el punto A donde está la reacción de vínculo A en X y en Y, automáticamente esas dos fuerzas eliminan sus momentos porque su distancia va a ser 0, ¿sí? Me conviene siempre tomar momento en el punto en donde se encuentre el apoyo de la viga o el apoyo que tenga la mayor cantidad de reacciones. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Siempre entonces, en este caso, digamos, la viga o a donde hay mayor reacción, ahí elegimos el punto cero, ¿cómo es? Bien, el punto, sí, el punto para el momento, ¿sí? El punto de referencia para el cálculo de momento. Siempre en el punto donde haya la mayor cantidad de incógnitas. Por ejemplo, si tomo acá solamente elimino incógnita, que es la incógnita T. Pero si tomo acá elimino dos, RAX y RAY, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. Eliminar siempre la mayor cantidad de incógnitas para el cálculo de momento. Entonces, si vamos observando, como yo tomé de referencia este punto, la tensión en X se dirige específicamente a ese punto, ¿sí? Haciendo que su momento también sea 0. Y el único que tiene momento de las tensiones va a ser la tensión en Y. Y podemos plantear tensión en Y por su distancia, que va a ser
4,7 metros. Y acá vamos a ver el sentido de giro, ¿sí? A partir del punto que yo tenga, yo voy a considerar que si gira en sentido antihorario es positivo, y si gira en sentido horario es negativo, ¿sí? Me interesa el sentido de giro. La tensión en I gira en sentido antihorario alrededor del punto, por lo tanto es positivo. Voy a la siguiente fuerza, la fuerza peso, y el peso, si me fijo, gira en sentido horario, entonces va a ser menos el peso por su distancia 5 metros. Las distancias siempre medidas desde el punto donde estoy tomando momento y siempre perpendiculares a la fuerza, ¿sí? Y por último me queda la carga Q, también en sentido horario, negativo Q por su distancia, que serían 10 metros. Todo esto igual a 0. Como dijimos de acá, la tensión en I no es otra cosa que la tensión por el seno del ángulo que forma, que son 24 grados. Y esto va a ser igual, y los otros dos términos los puedo pasar. El peso, que son 90 newton, por su distancia 5 metros, más la carga 244 newton, por su distancia 10 metros. Y por último, la tensión va a ser igual a 90 newton por 5 metros, más 244 newton por 10 metros, dividido el seno de 24 grados. ¿Cuánto sería esto? Disculpa, ¿Sí? la distancia donde se pierde 4.7 de la tensión I. La distancia te la dan de dato. Si te fijas que No, sí, dice, sí. es la Cuando distancia. vas despejando, digo. No Ah, notaste la distancia ahí. perdón, sí, me olvidé de anotar. Por 4.7. Y eso va a pasar dividiendo por 4.7 metros. Tenés razón. Ahí está. ¿Cuánto les dio? 39,034. 39.034. ¿A los demás les dio lo mismo? A mí me dio 1511. A ver, 90 por 5, 244 por 10, dividido 4.7. Sí, 1511. 1511.77 newton. Bien, ¿sí? Esta es la respuesta para la tensión. Entonces, vamos a ver ahora las reacciones en A. ¿Qué sería la reacción en X y la reacción en Y? La reacción AX, si nosotros vemos acá la sumatoria, va a ser directamente igual a la tensión X, ¿sí? Que no es otra cosa que la tensión por el coseno de los 24 grados que formaba
con la horizontal. Entonces la reacción AX va a ser la tensión 1511.77 newton por el coseno de 24 grados. ¿Cuánto les da eso? Bien, 1381.07 newton. Y por último, la reacción en I, despejando ahora de esta parte. Entonces, la reacción AI va a ser igual al peso que estaba negativo pasa a positivo, más la carga que pasa sumando, menos la tensión en I. La reacción AI va a ser igual al peso, que son 90 newton, más la carga 244 newton, menos la tensión 1511.77 newton, y como es en I, por el seno de 24 grados. ¿Cuánto les da la reacción en I? menos 280,89. Bien, menos 280,89 newton. Siempre hay que prestar mucha atención a estos valores negativos, ¿sí? El valor negativo, cuando nosotros estamos estudiando estática, lo que significa es que consideramos mal el sentido de la fuerza en un principio. Nosotros, en el gráfico, consideramos que iba hacia arriba, ¿sí? Ese es nuestro sentido propuesto. Este sentido está mal. Eso quiere decir que la fuerza va en realidad en sentido hacia abajo, ¿sí? Siempre que a ustedes les dé un negativo en una de las incógnitas que calcularon, significa que tienen que cambiar el sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces la reacción ahí en realidad va a ir hacia abajo. Bien, acá les da, por ejemplo, los valores. El valor, supongo que es de la primera parte, es 1511,77 newton. ¿Sí? Nosotros con esto que acabamos de calcular acá, podemos calcular la reacción A, ¿sí? Que no es otra cosa que la composición de las dos fuerzas. Entonces, el módulo de la reacción en A va a ser igual a la raíz cuadrada de la reacción A en X elevada al cuadrado más la reacción AI elevada al cuadrado. En este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1381.07 al cuadrado más 280.89 al cuadrado. ¿Cuánto les da la reacción A? Mil cuatrocientos nueve punto 34. Punto 34 newton, ¿sí? Por lo general, cuando ustedes les preguntan cuál es la reacción en el apoyo A, lo que le están preguntando en realidad cuál es el módulo de la reacción completa, es decir, la reacción ya compuesta con su componente X e Y. ¿Se entendió el ejercicio hasta acá? Sí. Bien. Entonces, 1409,35. La respuesta F es para el punto B y la respuesta C para el punto A. ¿Cuál es la tensión y cuál es el valor de la reacción? A ver, veamos este.
En este dice, en un juego de fútbol americano, un corredor de 61 kilogramos salta hacia la zona de anotación con una rapidez de 8,3 metros por segundo. Entonces, tenemos una masa 1, que es la masa del corredor, de 61 kilogramos. Salta con una velocidad 1 de 8,3 metros sobre segundo. Un defensa de 99 kilos, manteniendo los pies en el suelo, lo atrapa y dice, el corredor, lo atrapa el corredor y le aplica una fuerza de 0, a ver, tenemos una masa 2, 99 kilogramos, manteniendo los pies en el suelo, lo atrapa creo que dice de 0,85, le aplica una fuerza de 0,85 newton durante un tiempo t de 0,73 segundos antes de que los pies del jugador toquen el suelo. Tomando positiva la dirección del movimiento del corredor, ¿cuál es la cantidad de movimiento final del mismo? A ver. En esta parte, por ejemplo, lo que podríamos ver es analizar. Tenemos un corredor que se dirige con una cierta velocidad. En un cierto momento lo que le pasa es que se le aplica una fuerza en sentido contrario a su dirección, ¿sí? Opuesta a lo que venía manteniendo. Y necesitamos saber cuál es su segundo estado para ver cuál es la velocidad o la cantidad de movimiento final del corredor. Para eso nosotros vamos a tener primero que lo que nosotros conocemos como impulso es lo que está pasando en esta parte. El impulso no es otra cosa que una variación de la cantidad de movimiento de un cuerpo y a su vez también igual a la fuerza por el tiempo en el que fue aplicado. Cuando hablamos de variación de la cantidad de movimiento, tenemos la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y acá vamos a ver que la fuerza la vamos a considerar negativa porque va en sentido contrario a lo que nosotros habíamos considerado la dirección del movimiento. Entonces, menos la fuerza por el tiempo. Y acá nosotros vamos a necesitar la cantidad de movimiento final, que va a ser igual a menos la fuerza por el tiempo más la cantidad de movimiento inicial. Esa cantidad de movimiento va a ser menos la fuerza 0,85 newton por el tiempo 0,73 segundos más la cantidad de movimiento inicial. Inicialmente el jugador de 61 kilogramos avanzaba con una velocidad de 8,3 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la cantidad de movimiento final?
¿Lo pudieron calcular? 505,6. Muy bien. 505.6 y esto está en newton por segundo, ¿sí? Esa es una de las unidades, sino en kilogramos por metro sobre segundo. ¿Se entendió el ejercicio? Esta es la... Teniendo en cuenta que esto es fuerza y tiempo, esta va a ser la única forma en la que pueden resolverlo, ¿sí? Si tuvieran algún dato más sobre el jugador, aparte de su velocidad inicial, a través de choque también lo podrían calcular, ¿sí? Bien. Sigamos. Veamos este. Una máquina de output consta de dos cajas de masas M2 de 6 kilogramos y M1 de 4 kilogramos, que están conectadas por un cordón sin masa que pasa sobre una polea, según la figura. La polea tiene un momento de inercia de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado y un radio de 5 centímetros. Considere que la gravedad es de 10 metros sobre segundo. Tenemos la polea, dos cuerpos, y las tensiones. Tensión 1, tensión 2. Vamos a ver. Acá tengo el radio y tengo una inercia que es de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado, con un radio de 5 centímetros, lo que es lo mismo decir 0.05 metros, y con la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Necesitamos las tensiones y la aceleración del sistema. Tenemos acá dos masas. Masa 1, masa 2. Masa 1 de 4 kilogramos. Masa 2 de 6 kilogramos. Podríamos plantear las ecuaciones. Si nosotros vamos a ver a esta parte, acá vamos a tener tensiones, ¿sí? Es decir, tenemos esta tensión que se transmite hacia arriba, es la misma tensión que se transmite hacia abajo. Y acá también vamos a tener los pesos, ¿sí? El peso propio del cuerpo 1, el peso propio del cuerpo 2. Entonces, analizando la primera parte, yo voy a tener la tensión 1 menos el peso 1 es igual a la masa por la aceleración. Analizando la segunda parte, yo voy a tener la tensión. Como la masa 2 es la más grande, el movimiento va a ser en esta dirección. Va a ser entonces menos la tensión 2 más el peso 2 igual
a la masa 2 por la aceleración. Ambas aceleraciones son las mismas porque estamos hablando del mismo sistema. Aparte de eso, se va a plantear una tercera ecuación. La tercera ecuación viene por parte del torque, ¿sí? El torque o la suma de torques, la suma de los estados de torque, va a ser igual a la inercia por la aceleración angular de la polea. Los torques no son otra cosa que fuerza por distancia, ¿sí? Entonces voy a considerar positivo, en este caso, el sentido horario, y eso porque sé que el movimiento se va a dirigir hacia donde está la masa más grande, ¿sí? Entonces vamos a considerar positivo ese sentido. Positivo el sentido horario. Voy a tener en ese sentido la tensión 2 por su distancia, que es el radio, y en sentido contrario la tensión 1 por su distancia, que también es el radio, igual a la inercia por la aceleración angular del sistema. ¿Hasta acá se va entendiendo? Bien. La aceleración angular del sistema tiene que ver también con la aceleración que va a tener el sistema, ¿sí? Es decir, la aceleración tangencial del sistema, que es la aceleración justamente de las dos masas, va a ser igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Lo que me están pidiendo acá es la aceleración del sistema. Puedo despejar entonces alfa y decir que alfa es igual a la aceleración tangencial sobre el radio, o la aceleración de las dos masas sobre el radio. De este lado tengo dos incógnitas más, que son las tensiones, ¿sí? Esas tensiones las puedo reemplazar desde esta parte. Decir, por ejemplo, que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más el peso 1. De este lado puedo hacer lo mismo. Plantear que la tensión 2 es igual, y acá podemos decir que es igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. Vamos a reemplazar entonces las tensiones. La tensión 2 es el peso 2 menos la masa 2 por la aceleración y por el radio, menos la tensión 1, que es masa 1 por aceleración más el peso 1, todo esto por el radio, igual a la inercia por alfa. Y alfa lo podemos reemplazar por aceleración sobre el radio. Podemos aplicar una distributiva de esta parte e ir dejando, por ejemplo, el peso 2 por el radio menos la masa 2 por la aceleración por el radio menos la masa 1 por la aceleración por el radio menos el peso 1 por el radio, igual a la inercia por la aceleración
sobre el radio. Tenemos estos términos que los puedo pasar hacia el otro lado, dejándome directamente el peso 2 por el radio menos el peso 1 por el radio igual a la inercia por la aceleración sobre el radio más la masa 2, y acá podría sacar el factor común aceleración por radio y sumar las masas, masa 1 más masa 2. Podemos sacar aparte un factor común aceleración y dejar expresado como inercia sobre radio más radio por la masa 1 más la masa 2. Y del otro lado el peso 2 por radio menos el peso 1 por radio. Y ahora puedo despejar la aceleración. La aceleración del sistema entonces va a ser el peso 2 por el radio menos el peso 1 por el radio sobre este término. Reemplazando, la aceleración es igual peso 2, masa 2 por gravedad. Masa 2, 6 kilogramos. 6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el radio 0.05 metros. Menos peso 1, masa 1, 4 kilogramos. Menos 4. Por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por radio 0.05 metros dividido la inercia. La inercia de la polea que era 5 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro, kilogramos por metro cuadrado. 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Más el radio 0.05 metros por el producto de las dos masas, que era por la suma de las masas, 4 kilogramos más 6 kilogramos. Y acá me falta dividir la inercia dividido el radio. Sobre 0.05 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? $45,73. Creo que te dio muy grande. A ver, es 6 por 9,8 por 0,05 menos 4 por 9,8 por 0,05 dividido 5 por 10 a la menos 3 dividido 0,05 más 0,05 por 4 más 6, que son 10 kilogramos. 16,3. Me da 1,63. ¿Sí?
Me dio 1,63 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Revisen si les da igual. Bien. ¿Entendieron hasta acá cómo se calcula la aceleración del sistema partiendo de que ahora tenemos una inercia en la polea? La diferencia con los problemas que habíamos visto en la parte de dinámica, por ejemplo, es que cuando nosotros teníamos este tipo de máquinas considerábamos que la tensión 1 y la tensión 2 eran iguales, ¿sí? Afectaba la misma tensión. Ahora, como tenemos una inercia, la polea se opone al movimiento haciendo que las tensiones sean diferentes, ¿sí? Planteamos por eso que las tensiones van a ser diferentes afectadas por la resistencia que pone la polea al giro. Podremos calcular las tensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tensión 1, que la teníamos de esta forma, la tensión 1 va a ser igual a la masa 1, que era 4 kilogramos, por la aceleración 1,63 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más el peso 1, que iba a ser masa 1, 4 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo de gravedad. ¿Cuánto les da la tensión 1? $45,72. 45,72. Vamos a ver ahora la tensión 2. La tensión 2, volvemos a ver las ecuaciones, partía de esto. Era igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. La tensión 2 entonces era igual al peso 2, que es 6 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo. Bien. Acá vamos a considerar cierto 10 metros sobre segundo. Acá lo mismo, 10 metros sobre segundo. Y lo mismo en estas partes, ¿sí? Pues lo vamos a calcular, pero usando el 10. Estaba olvidando de esa consideración. Acá esto les da 1,66. Si trabajamos con 10, lo mismo que decir 5 tercios, ¿sí? Eso trabajando con la aceleración, con la aceleración de 10 metros por segundo para la gravedad. Vamos a ver, reemplazando acá. Sería 4 por 5 tercios más 4 por 10. Acá da 46,66. Y ahora lo mismo usando esto. Era el peso 2, masa 2 por gravedad, menos masa 2, 6 kilogramos, por la aceleración 1,66 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la
Segunda tensión. $50,04. Bien. Esto aproximadamente 50 minutos. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda de esto? Por ahora no. Sigamos. A ver, en este. Acá nos dice, dos bloques se mueven horizontalmente, una masa 1 de 8 kilogramos se mueve hacia la izquierda a 3 metros por segundo y la masa 2 de 3 kilogramos lo hace a una cierta velocidad v2. Se trata de un choque unidimensional y después del choque la velocidad de la masa 1 es de 0,5 metros hacia derecha, mientras que la masa 2 menos 4,3 hacia izquierda. Tomando como sentido positivo la derecha, se puede concluir que la velocidad de m2 antes del choque, el coeficiente de restitución, evaluar el cambio de energía cinética en choque. Tenemos entonces bloque M1 se mueve hacia y la izquierda. Esto va a ser M1 de 8 kilogramos moviéndose hacia izquierda antes del choque. Mientras que la masa M2 no vamos a saber cuál es el sentido, solamente sabemos que se mueve. No importa mucho el sentido, pero tiene una velocidad 2. Masa 2 de 3 kilogramos con una velocidad 2 que es desconocida. Se trata de un choque unidimensional. ¿Me espera un momentito?
A ver, ahora sí. Tenemos entonces la masa 2 de 3 kilogramos que se mueve con una cierta velocidad que no se conoce y se trata de un choque unidimensional. Y después del choque, la masa 1 se mueve. Después del choque, la masa 1 se mueve en dirección contraria. Ahora se mueve hacia derecha con una velocidad de 0,5 metros por segundo. Mientras que la masa 2 lo hace hacia izquierda con una velocidad de 4,3 metros por segundo. Velocidad 2 después del choque, 4,3 metros sobre segundo. Bien, esto es velocidad 1 después del choque. Tomando como sentido positivo hacia la derecha, ¿sí? Es decir, todo lo que vaya hacia derecha lo vamos a considerar positivo. Eso va a hacer que, por ejemplo, la velocidad que nosotros tenemos, m2, es de menos 4,3 hacia la izquierda. ¿Qué significaría menos 4,3 hacia la izquierda? ¿Que va en sentido contrario? Ahí está el tema. El negativo lo que hace es cambiar de la dirección, ¿sí? Si bien acá nos dice hacia izquierda, pero nos dice que es sentido negativo, me parece que tendría que ir hacia derecha. A ver. Aunque por el valor de la masa, por ahora lo dejemos así. Lo calculamos de esa forma. A ver. Para poder calcular vamos a plantear la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final del sistema de fuerza. Entonces, masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 antes del choque va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Estamos hablando de las cantidades de movimiento. Recordemos que esta suma es una suma vectorial, por más de que esté en una sola dimensión, sigue siendo una suma vectorial. Si estamos considerando positivo hacia derecha, en un primer momento la cantidad de movimiento de esta es negativa. Entonces, menos la masa 1 por la velocidad. Cuando vamos después del choque, la que va hacia derecha es positiva, mientras que la que va hacia izquierda negativa. ¿Sí? Quedándome de esa forma. Lo que yo desconozco es la velocidad 2. Entonces, la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque, menos la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, más, pasa al otro lado, la masa 1 por la velocidad 1 antes del choque. Por lo tanto, la velocidad 2 que tenía antes del choque es la suma de todos estos términos
dividido en la masa 2. La velocidad 2 va a ser igual. Masa 1, que es de 8 kilogramos, por velocidad 1 después del choque, 0.5 metros sobre segundo, menos la masa 2, que es 3 kilogramos, por la velocidad 2 después del choque, 4.3 metros sobre segundo. Más la masa 1, 8 kilogramos, por su velocidad 1 antes del choque, que era de ¿cuánto? De 3 metros sobre segundo. Por 3 metros sobre segundo. Dividido en la masa 2 de 3 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad 2? Cinco. 5 metros sobre segundo. ¿Que esta velocidad me dé positiva? Quiere decir que el sentido que lo había puesto en un principio, que justamente era positivo, está bien dado, ¿sí? Es decir, que cumple con un sentido hacia derecha positivo con una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más nos pide? Coeficiente de restitución. En los coeficientes de restitución nosotros tenemos coeficiente de restitución E, que es velocidad 1 después del choque menos la velocidad 2 después del choque sobre la velocidad 2 antes del choque menos la velocidad 1 antes del choque. Acá vamos a considerar los sentidos que tienen positivos y negativos, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad 1 era, después del choque, positiva 0,5. La velocidad 2 que nosotros tenemos después del choque, hacia izquierda, negativa 4.3. Sería menos menos más 4.3 metros sobre segundo. Veamos si nos da. La velocidad 2 era positiva, 5 metros sobre segundo, menos la velocidad 1, que era esta, 3 metros sobre segundo, si no me recuerdo, en sentido negativo. Entonces, menos 3, nos queda más 3 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da el coeficiente de restitución? $0,6.
0,6. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un choque que es de tipo inelástico. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Veamos ahora la variación o el cambio de energía cinética. Entonces, la variación de una energía cinética del cuerpo 1, masa 1, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía cinética final no es otra cosa que un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. La velocidad que nosotros tenemos después del choque, que sería 0,5 metros sobre segundo. Esto elevado al cuadrado. Menos la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad antes del choque, 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Acá la masa, estamos hablando de masa 1, 8 kilogramos. Y acá también masa 1, 8 kilogramos. ¿Cuánto les da la variación de la energía cinética? Menos 35. Puede ser menos 35. Bien. Hay una pérdida de energía, ¿sí? Cosa que siempre va a pasar en estos casos. Cuando yo vea 0,6, siempre voy a tener pérdidas de energía. Por lo general siempre pasa que la energía, cuando el choque es elástico, también hay pérdidas de energía en un solo cuerpo, ¿sí? Pero en general la energía se va a mantener constante porque la energía que pierde un cuerpo la gana otro. En este choque, que es un choque inelástico, ya hay pérdidas de energía más grandes. Ya no se conserva la energía antes y después del choque. Acá el cuerpo 1 se nota que hay una pérdida de energía. Y eso pasa porque si nosotros nos fijamos, inicialmente esto tenía una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, pasamos de tener 3 metros sobre segundo a 0,5 metros sobre segundo. Hay una pérdida bastante grande de velocidad que se traduce en una pérdida de energía cinética. ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Veamos el siguiente. A ver este. Dos partículas de masa M1 de 2 kilogramos, M2 de 3 kilogramos. Tenemos M1 igual a 2 kilogramos, M2 de 3 kilogramos. Están unidas por una barra de masa
de 0,5 kilogramos. Entonces tiene una masa de la barra de 0,5 kilogramos. Y de longitud 0,75 metros. El conjunto gira libremente en el plano XY alrededor de un pivot a través del centro de la varilla, como se muestra en la figura. Calcule y seleccione el momento angular del sistema cuando la rapidez del conjunto es de 6 metros sobre segundo y el momento de inercia es de la barra es 1 sobre 12. La inercia de la barra 1 sobre 12 de la masa, que es la masa de la barra, por la distancia o el largo de la barra elevado al cuadrado. Esto es solo de la barra. Tenemos aparte una rapidez de, que es una velocidad angular de 6 metros sobre segundo. Velocidad tangencial, metros sobre segundo. Hay que pasarlo a una velocidad. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros tenemos que calcular el momento angular del sistema. En ese momento angular del sistema nosotros vamos a tener L, que es igual. Vamos a poner L, momento angular del sistema, inercia por velocidad angular. Recordemos que esta L siempre sale de una comparación con lo que es un movimiento lineal, en donde en el movimiento lineal justamente esto es la cantidad de movimiento, P, que es igual a masa por velocidad. Acá es lo mismo, inercia por velocidad angular. Cuando hablamos de inercia, vamos a tener que calcular la inercia de todo el sistema. Nosotros tenemos la longitud de la barra, entonces podemos calcular la inercia de la barra. Esa inercia de la barra es 1 sobre 12, masa de la barra 0,5 kilogramos por la distancia o el largo de la barra 0,75 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la inercia de la barra? ¿0,02? Puede ser 0,02 kilogramos por metro cuadrado. ¿Esta es la única inercia que tiene el sistema? ¿Sí o no? Esta no va a ser la única inercia, ¿sí? Cada una de las masas va a tener su inercia. Entonces vamos a tener una inercia de 1, que va a ser la masa 1 por el radio de giro elevado al cuadrado. Eso se llama radio de giro o distancia hacia el eje de giro, ¿sí? Entonces, la inercia 1 va a ser la masa 1, 2 kilogramos, por el radio, que como está en el centro de la barra va a ser directamente la mitad de la barra, 0,75 metros sobre 2 elevado al cuadrado.
Entonces la inercia de la masa 1 a qué es igual. 0,28 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro. Y también vamos a tener la inercia para la masa 2. Entonces, la inercia de la masa 2 va a ser igual a la masa 2 por, otra vez, la misma distancia. La mitad de la barra, 0,75 metros sobre 2, elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la inercia 2? La masa 2 es de 3 kilogramos. $0,42 kilogramos por metro cuadrado. 0,42 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Ya tenemos entonces definido todos los valores. La inercia total del sistema es igual a la inercia de la barra más la inercia de la masa 1 más la inercia de la masa 2. ¿Sí? Y de ahí ya podemos calcular la inercia total. Saquen cuánto sería. Un momentito. ¿Cuánto era? 0,72. 0,72 kilogramos por metro cuadrado. Aquí. Bien, tenemos ya la inercia total del sistema. Lo que necesitamos ahora es la velocidad angular. Esa velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio de giro. Entonces, la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. Serían, como dato nos dieron, 6 metros sobre segundo, que si ustedes se fijan es justamente la velocidad tangencial a la que están girando las masas. Por lo tanto, va a ser 6 metros sobre segundo sobre el radio, que es la mitad de la barra, 0,75 metros sobre 2. ¿Cuánto les da esto? $16. Bien, estamos hablando de 16 radianes sobre segundo. Ya tenemos velocidad angular, ya tenemos inercia, por lo tanto L va a ser igual a la inercia por la velocidad angular. Va a ser entonces 0,72 kilogramos por metro cuadrado por la velocidad angular de 16 radianes sobre segundo. ¿Cuánto les da el momento angular? $11,52. 11,52 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Bien, vamos a ver el gráfico, ¿sí?
quiero que ustedes, así como ven el gráfico, con los dedos de la mano derecha sigan el trayecto de la velocidad, es decir, envuelvan con los dedos de la mano derecha al eje. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar? ¿Hacia adelante, hacia el frente, hacia ustedes o hacia la pantalla? ¿Entienden la regla? No, ¿cómo es? Ustedes tienen los ejes, tienen las masas, y esto está girando en este sentido, ¿sí? Entonces, ustedes con la mano derecha lo que hacen es envolver con los dedos el sentido de giro de las velocidades, ¿sí? Envuelven con los dedos, así, y el pulgar les va a indicar hacia dónde va el momento, ¿sí? Entonces, esto gira en este sentido. Si ustedes lo envuelven con los dedos, el pulgar le queda apuntando hacia ustedes mismos. ¿Ven? ¿Se entiende? Es decir, apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Lo ven? Bien. ¿Sí? Entonces, siempre guíense con esto que se llama la regla de la mano derecha. Esta regla les indica hacia dónde va a apuntar el momento angular cada vez que ustedes tengan las velocidades, ¿sí? Entonces, el sentido de la velocidad lo van a seguir con los dedos de la mano derecha y el pulgar es el que le va a indicar siempre hacia dónde va el momento angular, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Veamos esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda de los ejercicios que vimos? Por ahora no. A ver, en este por ejemplo, si el sistema que se muestra en la figura, la masa de las cuerdas despreciable y los ángulos son de 55 y 29 grados, escoja entre los valores dados el peso del bloque Q para que el sistema mostrado se encuentre en equilibrio sabiendo que el peso P es de 222 newton. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un ángulo. Esto viene de esta forma. Acá tengo un peso. Acá tengo otro peso. Tenemos los ángulos. Alfa 55 grados. Beta 29 grados. Y el peso P que nos dice que es 222 newton. Bien.
Este tipo de sistemas que está compuesto por dos partes, ¿sí? Siempre lo vamos a dividir. Vamos a tomar una parte a izquierda y una parte a derecha. Y cuando empecemos a resolver, siempre vamos a empezar a resolver por el lado donde mayor cantidad de datos tenga. Por ejemplo, a derecha tengo el valor del peso y el ángulo, y a izquierda solamente tengo el ángulo. Voy a comenzar entonces del lado derecho. Si analizo el lado derecho, yo siempre tengo que distinguir cuál es el tipo de sistema de fuerzas que está trabajando, ¿sí? En esto yo tengo un sistema de fuerzas concurrentes donde todas las fuerzas van hacia este punto, ¿sí? Entonces en ese punto yo voy a tener aplicado el peso de P, peso Q, perdón, lo puse al revés, sí, este va acá, P. Sí, lo puse al revés, este va acá y este es Q, que es desconocido. Entonces voy a empezar del lado izquierdo, que es donde está la mayor cantidad de datos. De todas maneras, esto también es un sistema de fuerzas concurrentes. Todos concurren en el mismo punto. Y voy a tener el peso hacia abajo. Para poder equilibrar esto, la tensión de este cable va a tener que ir hacia arriba. Y para equilibrar la componente X de este, la tensión del cable del otro lado va a tener que ir hacia derecha. ¿Ven? ¿Hasta ahí se entiende? Lo que hago siempre es elegir los sentidos de manera de que todo se equilibre y al momento de sumarlo se haga cero, ¿sí? Porque recuerden, si no tiene un valor, como en el caso de las dos tensiones que van hacia arriba y hacia el costado, si no tiene un valor, el sentido lo puedo poner yo, según el criterio que yo quiera. Pero por ejemplo, si yo lo pongo hacia abajo, las dos fuerzas van a ir hacia abajo y no se van a anular, ¿sí? Va a ser que cuando yo tenga que calcular, después me va a dar un valor negativo. ¿Se va entendiendo? Bien. Vamos a ver ahora la descomposición. Voy a tomar como auxiliar esta línea y esta, al ser paralela a la de arriba, vamos a tener que el ángulo de 55 de acá se repite en esta parte, ¿sí? Por lo tanto, esto que lo vamos a llamar tensión 1, esta la vamos a llamar tensión 2 y vamos a ir armando las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Para X yo voy a tener hacia derecha tensión 2 positiva, hacia izquierda tensión 1 negativa en X, es decir, por el coseno de los 55 grados. Todo esto igual a 0. Vamos a analizar ahora la suma de fuerzas en I. La sumatoria de las fuerzas en I también tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y de acá nosotros vamos a poder decir que tenemos hacia abajo el peso P, hacia arriba la tensión 1 en I, es decir, tensión 1 por el seno de 55 grados, igual a 0. Por lo tanto, de acá yo puedo ya calcular la tensión 1 y que me ayude a calcular la tensión 2. La tensión 1 va a ser igual al peso sobre el seno de 55 grados. La tensión 1 va a ser igual al peso, que eran 222 newton sobre el seno de 55. ¿Cuánto les da la tensión 1?
Bien, 271.01 newton. Tenemos la tensión 1, por lo tanto puedo volver aquí. Entonces la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 55 grados. La tensión 2 va a ser igual a los 271.01 newton por coseno de 55. ¿Cuánto les da la tensión 2? $155,44. Listo. Ya tenemos entonces las dos tensiones, ¿sí? Eso, si nosotros nos fijamos, la tensión 2 que tengo acá es la misma que voy a tener acá. Eso va a ser entonces, cuando plantee las ecuaciones de la segunda parte, la tensión 2 va a ir en sentido contrario. ¿Bien? Si esta tensión va en este sentido, esta va a ir, la fuerza va a ir hacia arriba y la carga hacia abajo. Otra vez trazo una línea auxiliar, ¿sí? Y eso me va a demostrar que el ángulo que yo tengo de este lado es el mismo que voy a tener aquí. Son dos rectas paralelas con una que cruza. Entonces, para el segundo tramo, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, y en X yo voy a tener la fuerza hacia derecha, lo que vamos a llamar, que vamos a poner tensión 2, esta lo vamos a llamar tensión 3. Hacia derecha, la tensión 3 por el coseno de 29 grados, menos hacia izquierda la tensión 2. Todo esto igual a 0. Son las únicas dos fuerzas en X. Por lo tanto, la tensión 3 va a ser igual a la tensión 2 sobre el coseno de los 29 grados. La tensión 2 habíamos dicho que era de 155,44. Entonces va a ser 155.44 newton sobre coseno de 29. ¿Cuánto les da la tensión 3? 177.72. Bueno, tenemos la tensión 3. Vamos a hacer ahora equilibrios de fuerzas en I. La suma de las fuerzas en I va a ser igual a 0. Entonces, hacia arriba voy a tener la tensión 3 por el seno de los 29 grados. Mientras que hacia abajo me va a quedar la carga Q que está colgando en esa parte, igual a 0. Por lo tanto, esa carga que estoy buscando es la tensión 3, 177.72, por el seno de 29 grados. ¿Cuánto les da? Puede ser que sea 86.16 newton. ¿Les dio lo mismo?
Bueno, chicos, hasta acá, ¿entendieron los ejercicios? Sí, se entendió. Bien. ¿Quieren que continuemos? A ver, miércoles, ¿sí? Miércoles por la tarde, ¿en qué horario puede? Yo a esta misma hora, no sé. Bueno, Sí, a esta horario está bien. bueno. Entonces, continuamos el miércoles, ¿sí? Yo ahora les voy a subir el video de la clase de hoy y el archivo de los parciales. Bien. El miércoles vamos a tratar de empezar a la misma hora, a las 7:30, 8 más o menos. Y seguimos con la resolución de parciales, ¿sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, me lo pueden hacer al grupo o me mandan un mensaje privado, no hay problema, ¿sí? Bueno, gracias, profe. De nada. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias. De nada.